se entregan a tiempo venir a seguir ante la resiedumbre, pueden gracias su firme broquel ser antorcha de cívica. Buenos días a todos los que están escuchando esta transmisión, todos los que la están viendo, todos los compañeros afiliados de la APSE y otras personas que quieran acompañarnos en este momento. Un saludo muy cordial. La organización está haciendo en este momento un gran esfuerzo para la celebración del 1 de mayo. Hoy tenemos varias actividades. Yo soy Saray Esquivel, aquí acompañándolos, y aquí tengo a mi compañero. Buenos días, doña Saray. Denis Solís, secretario general de la APSE. Enviarle un gran saludo a todas las personas que nos siguen en este día. Un 1 de mayo que lo vamos a celebrar en una forma diferente, ¿verdad? Las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país por el COVID-19 nos impide hacer el desfile típico del 1 de mayo, donde celebramos los logros, conquistas y luchas de la clase trabajadora a lo largo de la historia, que nos permiten gozar todos los derechos que tenemos hoy en día como clase trabajadora, y que en los últimos tiempos se han venido poniendo en peligro, ¿verdad? Debido a las políticas implementadas por los gobiernos de turno, ¿verdad? Y dirigidos por las grandes clases dominantes. Para el día de hoy vamos a tener actividades de formación con especialistas que esperamos que sean de gran provecho para todos nosotros. Muy bien. Hoy tenemos aquí, acompañándonos aquí junto a nosotros de manera virtual, al licenciado Mauricio Castro Méndez. Ahí está el licenciado Mauricio Castro. Él es abogado laboralista de la Universidad de Costa Rica. También tiene una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, y un doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Laboral. Y en este momento pues coordina también la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo de la UCR. Don Mauricio, una bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Y muchísimas gracias a la APSE por permitirme compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, nosotros también muy complacidos con usted. Entrando en el tema, pues hablando un poco de la situación de nosotros, de los trabajadores, ¿verdad? Y cuando hablamos de trabajadores es en general trabajadores públicos y privados. Hemos tenido en los últimos años una situación, un contexto un poco duro, un poco complicado para los trabajadores. Y en este momento pues sí, los trabajadores del sector privado, en el sentido de que han tenido muchos recortes de sus derechos, ¿verdad? Inclusive la posibilidad de sindicalizarse es mínima para ellos. Y en el caso de nosotros, los trabajadores públicos, hemos estado al frente de diferentes situaciones que se han dado con respecto a proyectos de ley de empleo público, ¿verdad? Que vienen a deteriorar nuestras condiciones salariales y laborales. Y pues en los últimos años, 2018, 2019, situación de la huelga, una huelga en donde se probó la reforma procesal laboral, ¿verdad? Y que nos llevó a que al último, ahora a principio de año, ¿verdad? Y lo que nos dio los 2 últimos años anteriores, y finalizó en este enero con la aprobación de un proyecto de ley, una reforma que cambiaba muchas condiciones para los trabajadores. Entonces, y unido a esto, pues un problema fiscal grave, ¿verdad?, en el país, y como dicen, con la cereza en el pastel con respecto al COVID-19. Entonces, un contexto muy complicado, diferentes situaciones hay en él, y nosotros pues queremos que el licenciado Mauricio Castro pues nos hable un poco de esta situación de los trabajadores, de este contexto que estamos teniendo, de las diferentes situaciones que se dan, tanto ahorita por el COVID, pero también por la situación de nosotros con respecto a las posibilidades de movilización. Claro. Bueno, muchísimas gracias.
Tal vez yo tenía algunas ideas preparadas de cosas que vengo trabajando y reflexionando desde hace mucho tiempo y sobre las cuales pues esta coyuntura nos genera un espacio como para tener una reflexión con la profundidad que se merece. Vamos a ver, yo pienso que es conveniente distinguir dos o tres cosas. La primera es, mencionaba Saray, las limitaciones para la movilización, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, ¿qué hacemos si históricamente lo que hemos hecho es llenar la Avenida Segunda y movilizar y demás, y en casos extremos, pues ir a la huelga y demás? ¿Qué se hace en este tipo de condiciones? Hay algunos autores que a mí me parecen realmente muy relevantes. Hay una autora, McAlevey, que sistematiza una serie de trabajos que a mí me parece que son útiles en este momento. Si uno tuviera que sistematizar a grandes rasgos, hay muchas cosas adicionales, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que hacen o cuáles son las estrategias principales de las organizaciones de trabajadores? Fundamentalmente hay como tres tipos de estrategias. Hay una estrategia de incidencia política, ¿verdad? De generación de interlocución con actores políticos para evitar, por ejemplo, reformas. Hablaba de varios proyectos, de la ley de empleo público y otros, ¿verdad? Reforma fiscal el año pasado y demás. O bien para promover legislaciones o políticas públicas, ¿verdad?, que atiendan de la mejor forma las necesidades de los distintos colectivos. Entonces es un primer ámbito, el de incidencia política. Hay un segundo ámbito que es el de movilización, que es el que mencionábamos, y bueno, pues que lo conocemos muy claramente, donde nos movilizamos los 1 de mayo, frente a proyectos de ley, frente a la Asamblea Legislativa, frente a etcétera, etcétera, pero normalmente esa movilización, si lo pensamos bien, es una movilización que lo que trata de hacer es mostrar un músculo potente para abrir los procesos de diálogo y negociación, es decir, para incidir políticamente, sea en lugares de trabajo o en instituciones tan grandes como el Ministerio de Educación Pública, o sea a nivel país o por sectores o demás. Entonces tenemos una segunda estrategia de movilización, pero tenemos una tercera estrategia que es clave en este momento, que probablemente es más importante en esta coyuntura que las otras dos. Y ahí hay varias observaciones que hacer en términos de cosas que podemos hacer, pero también de autocrítica, en términos de lo que hemos venido haciendo y las limitaciones que hemos venido teniendo. ¿Cuál es ese tercer nivel? Además de la incidencia en la movilización, pues la organización de base. La organización de base. Estas tres estrategias de organización de base, movilización e incidencia, deberían estar conectadas, se retroalimentan, ¿verdad? Pero la particularidad es que se requieren cosas para la eficacia de cada una de esas estrategias. Número uno, para que la incidencia sea eficaz, nosotros necesitamos tener una interlocución política con algún tipo de apertura, ya sea forzada o porque no le quedó más remedio o porque tiene algunos actores políticos con algún tipo de conciencia social o por cálculos políticos, por la razón que sea, ¿verdad? Pero esa interlocución política de los actores que están en las instituciones públicas, etcétera, etcétera, tenga una apertura para generar un proceso de diálogo y acuerdo con relación a esa incidencia política. La movilización, pues obviamente necesita calle, por definición, está bien, no puede decir en estas estrategias que vamos a hacer una movilización virtual o como ya se está haciendo en otros países, una movilización cada uno metido en carros independientes, etcétera, ¿verdad? Y eso es importante, pero ciertamente estamos en una coyuntura en que la movilización, tal y como la venimos conociendo, tiene, digamos, una serie de riesgos importantes, ¿verdad? Entonces, nosotros nos volvemos a ver y vemos que en algunos momentos de nuestra historia la incidencia política ha sido importante.
a pesar de no haber tenido grandes movilizaciones con algunos temas. Les pongo un ejemplo. Vea, citaba Saray, la utilización de la reforma procesal laboral con relación a la huelga del año pasado, ¿verdad? Yo también podría dar otros ejemplos. Si usted ve, decía también, las dificultades para organizar sindicalmente en el sector privado son reales. Obviamente la persecución es muchísimo mayor y en comparación con el sector privado, organizar sindicalmente en el sector público es un paseo, ¿verdad? No es que no haya represión y no haya, lo hay, pero en comparación con el sector privado es del cielo a la tierra, ciertamente. Ahora, la reforma procesal laboral modificó elementos muy importantes que ha permitido en aquellos sectores del sector privado que la han utilizado estratégicamente el crecimiento de la afiliación sindical, ¿verdad? Por ejemplo, en plantaciones de banano y piña, donde las condiciones son terribles, ¿verdad? Pero el crecimiento de la organización sindical y la capacidad de respuesta es muchísimo mayor con reforma procesal laboral que sin ella. Igual el ejercicio de la huelga. Nosotros desde 1943 hasta el año pasado tuvimos cerca de 6 o 7 huelgas legales y solo el año pasado y antepasado tuvimos cerca de 20 o 25 huelgas legales, ¿verdad? De forma tal que la reforma procesal laboral ciertamente no es todo lo que deseamos, pero implicó una transformación y una generación de instrumentos realmente muy importantes para la defensa y la tutela de los derechos laborales, sobre todo colectivos, ¿verdad? Y buena parte de la negociación de la reforma procesal laboral se hizo con la primera estrategia, con incidencia, con un poquitito de movilización muy baja y con una organización en realidad muy desvinculada del proceso de incidencia. Entonces, hay coyunturas, hay momentos en los que la apertura, por las razones que sean, porque hay presión internacional, porque manejamos bien la opinión pública, porque se generan interlocuciones importantes, por las razones que sean, puede haber momentos en que haya más espacio para la incidencia política. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este momento en cada uno de esos elementos? Bueno, pues nosotros tenemos, por un lado, una construcción de un bloque hegemónico, ¿verdad? Un bloque que se articuló y que impone lo que llamaría un autor muy viejo, pero más actual que nunca, que se llama Gramsci, para quienes no lo conozcan, una hegemonía dominante, es decir, una forma de ver el mundo, de entender de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar y con quién se puede hablar y con quién no se puede hablar, tiene detrás un bloque hegemónico, un bloque de actores de consolidar sin fisuras, ¿verdad? Sin fisuras, donde están el Partido de Acción Ciudadana, donde está Liberación Nacional, donde está el PUC, donde está el PUSC, el Republicano Nacional, los partidos cristianos, etcétera, todos con una visión neoliberal por un lado, segundo con una visión de que lo que hay que privilegiar es los números fiscales, no la distribución de la riqueza, y por lo tanto lo que interesa es limitar el gasto público, limitar los derechos de los trabajadores en el empleo público, etcétera, etcétera, con un fuertísimo antisindicalismo que los aglutina a todos sin excepción, ¿verdad? Y además que siguen con una lógica del modelo que era hegemónico ya desde hace mucho tiempo. Un modelo que te dice lo único que tenemos que hacer es abrirnos comercialmente, atraer inversión extranjera y promover exportaciones, y si hacemos eso bien o mejor, todo lo demás vendrá, ¿verdad? Lo que normalmente se conoce como la teoría del derrame. Si hacemos todas esas cosas bien, se va a generar tanta riqueza que al final se va a derramar y todos nos vamos a... Pero nunca nos mojamos, ¿verdad? O nos mojamos de otra manera. Entonces, para la primera estrategia, la de incidencia política, uno podría decir que las condiciones actuales no exhiben una situación propicia, una coyuntura propicia para centrarse en los procesos de incidencia política. Por eso es que a este gobierno no le ha interesado llamar a ninguna mesa de diálogo real, sino a mesas de conversación que han sido más para la prensa, para tratar de mantener a los actores sociales
tranquilos, sobre todo los que piensan que estamos en una coyuntura en la que se puede hacer incidencia política de la misma manera en como tal vez en otras etapas en este país sí se ha logrado hacer. Entonces ahí hay una limitación muy importante. No tienen ninguna preocupación, ninguna dificultad en ponerse entre ellos dentro del mismo bloque. Es decir, los partidos, ahora Liberación, el PAC, el PUSC y demás, se agarran para la prensa y se disputan cargos públicos y se tiran pedradas de cara a las elecciones, pero básicamente están de acuerdo en lo esencial. Y vinculados además con las cúpulas empresariales como UCAEP, con esos elementos que los aglutina. Por otro lado, tenemos esas limitaciones de las que hablamos en términos de movilización, ¿verdad? Y bueno, ciertamente en condiciones normales, una muy potente movilización logró abrir canales para la incidencia política. Sin embargo, ya desde el año pasado, antes de toda esta coyuntura de la emergencia sanitaria, pasó algo excepcional, a mi modo de ver. ¿Cuál es la excepcionalidad? Si ustedes ven en cada uno de los momentos donde hubo grandes procesos de confrontación con los actores institucionales y políticos, normalmente cuando se hacía una enorme movilización, de alguna manera se terminaba abriendo algún tipo de negociación o de diálogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los partidos, sobre todo los partidos más viejos, el PUSC, Liberación Nacional, cuando están en gobierno, saben que pueden hacer sus reformas en contra de los trabajadores y demás, pero hay un momento en que la presión es tanta y la movilización es tanta que tienden a relajarlo para tratar de no generar grandes anticuerpos de cara al siguiente proceso electoral. Pero en esta coyuntura pasó algo muy especial, que es que al actual presidente, a mi modo de ver, a Carlos Alvarado, francamente no le importa el Partido de Acción Ciudadana, le dejó de importar. Él me parece a mí que se creyó la historia que mucha gente le dijo de que él era un muchacho joven, valiente, que iba a enfrentar a los sindicatos, que iba a enfrentar a estos y a los otros y demás, no importara lo que pasara. De forma tal que a pesar de las movilizaciones masivas y las huelgas tan prolongadas que hubo con relación a la reforma fiscal, que lo que se pedía en el fondo, que pedían en el fondo era que se hiciera una reforma fiscal, pero una reforma fiscal progresiva, equitativa, donde todos contribuyéramos, no generó ningún tipo de escucha ni apertura y de alguna manera le importó muy poco, y al Partido de Acción Ciudadana en general le importa muy poco pagar luego las consecuencias en términos electorales. Entonces, claro, en esa coyuntura que venía desde antes, las posibilidades para tener una movilización que abriera la incidencia política y la negociación era ya muchísimo más limitada, y ahora le metemos el tema de la emergencia sanitaria. Bueno, y entonces ante ese panorama, ¿qué hacemos? Bueno, nos queda claramente la tercera estrategia. Y sobre esa tercera estrategia, yo quería decir o compartir pues algunas cosas con ustedes. Vamos a ver. Yo pienso que esta coyuntura, más que otras coyunturas, ciertamente la reforma fiscal nos puso a pensar a nivel nacional en términos de políticas públicas, en términos de desigualdad, de los que contribuyen, de los que no contribuyen y demás, pero claramente esta coyuntura actual nos llevó a un lugar de reflexión todavía muchísimo más potente y profundo por la ciudadanía en general, que de repente todos caemos en cuenta de la profundidad de los problemas. Y aquí hay un primer elemento. Hay algunas personas, de un lado y de otro, que de alguna manera creo que piensan que este tema de la emergencia sanitaria ya casi va a pasar. Si solo mantenemos la curvita de determinada manera y demás,
ya dentro de 2 o 3 meses vamos a estar otra vez exactamente igual. Otra vez los procesos de comercialización, de exportación, de inversión extranjera, de venida masiva del turismo. Es decir, que vamos a seguir igual. Es decir, decía yo hace unos días que ven este proceso de la emergencia sanitaria como una especie de hipo. Súper molesto, muchísimo más grave, porque hay gente que se muere, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Y luego lo recordaremos como algo que sucedió y seguimos exactamente igual. Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia a nivel mundial para entender que nosotros, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero no vamos a volver a la situación anterior, a la normalidad anterior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un primer elemento importante. Y un segundo elemento muy importante en esta coyuntura es que buena parte de los pilares fundamentales en los que se construía esa hegemonía dominante de ese bloque hegemónico se despedazó. Hay mucha gente que no quiere acusar recibo y que sigue recetando lo mismo para ahora y para después, pero muchos de esos pilares se despedazaron. Por ejemplo, Irlanda tuvo un proceso de más o menos o de una pseudonacionalización del sistema de salud privado en esta coyuntura, ¿verdad? Dos, en todos los países se agarró las reglas fiscales y las limitaciones y las normas fiscales y se rompieron y se tiraron a la basura, ¿verdad? En términos de gasto público, sí que tenemos un déficit fiscal importante, sí, lo que usted quiera, pero aquí lo importante es la vida y las necesidades concretas de las personas. Entonces, ese tema de que lo que importaba era la fiscalidad y no la vida de las personas, eso también se fue a la basura. Tercero, ese modelo de producción y de comercialización que depende de las grandes cadenas de comercialización que nos decía siempre, vea, lo que interesa es poder traer el arroz más barato de China, si usted lo puede traer, o la soya de tal lado, aunque sea transgénica, no importa, porque el consumidor se va a beneficiar más. Bueno, ahí estaba la discusión de que obviamente buena parte de los consumidores con esa apertura comercial pierden sus trabajos o pasan a precarizarse o a la gran cantidad de informalidad que tenemos en este país. Casi la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Pero ahora esta coyuntura nos deja claro que esas grandes cadenas de valor o de producción, donde se produce una parte en un lado, otra parte en otro, todo está conectado, se producen unas partes en un lugar del mundo, otro en otro, se ensamblan y se venden en cualquier lugar y demás. Esas cadenas de valor son tremendamente frágiles y probablemente varios de esos eslabones de la cadena no se puedan reconstituir fácilmente una vez pasado eso. Entonces, claro, esos que eran los pilares fundamentales del modelo productivo de la hegemonía anterior o de la hegemonía dominante, en términos de lo único que tenemos que hacer es atraer inversión extranjera, abrirnos comercialmente y exportar, ¿verdad? Y centrarnos en los servicios como turismo, y de repente en esta nueva realidad todo eso se despedaza, ¿verdad? Yo no sé quién puede pensar que ahora el segundo semestre va a haber una llegada masiva de turistas pasada, si es que pasa para el segundo semestre, la emergencia sanitaria. Entonces ahí tenemos elementos muy importantes que no estaban antes. Es decir, antes eran unos pocos los que de repente planteaban las limitaciones, los riesgos, las consecuencias negativas, pero la hegemonía dominante era tan potente que no mostraba fisuras. Entonces el bloque hegemónico que se consolidó funcionaba sin problema, inclusive enfrentando las movilizaciones y con cero posibilidad de incidencia política. Pero la violencia y la profundidad de la actual crisis nos lleva a otro lugar. Y pongamos la cosa con el dramatismo que se merece. Esta es la primera crisis, es la crisis sanitaria, pero claramente después viene una ola mayor, que es la crisis económica y financiera provocada en buena medida, que ya la traíamos, pero ahora profundizada por esta crisis sanitaria. Y en tercer lugar viene una ola todavía más fuerte, el verdadero tsunami.
que es el cambio climático. Esta coyuntura finalmente nos ha dejado muy claro la enorme vulnerabilidad que tenemos si seguimos la misma ruta. Todos, trabajadores públicos y privados sin excepción. Entonces, claro, y también hemos empezado a constatar que cuando hemos, por toda la coyuntura, tenido que empezar a mutar hacia otra forma de organizarnos, los impactos positivos en términos ambientales se han empezado a ver claramente. Bueno, entonces ahí tenemos varias condiciones muy importantes. ¿Cuál es la oportunidad acá? Vuelvo a las 3 estrategias. Teníamos una incidencia política cerrada, movilización ya desde antes limitada y completamente cerrada, muy limitada ahora, y entonces nos tenemos que volver a ver la tercera estrategia. Entonces hablemos de organización, tanto en positivo como en autocrítica. Y aquí yo quisiera decir 2 o 3 cosas. Yo buena parte de mi trabajo de investigación lo he hecho tratando de comparar países en términos de cómo se organiza la representación colectiva de las personas trabajadoras. Y en realidad uno encuentra distintos modelos, pero hay varios modelos que tienen diferencias que parten de que en los distintos países se legitima políticamente a la organización sindical y se reconoce que el conflicto entre trabajadores y empleadores, públicos o privados, es algo normal, es consustancial del capitalismo, de que hay algunas personas que son los dueños de producción y otros son los dueños de su fuerza de trabajo, y ahí entonces se generan conflictos que son naturales. Y entonces en esos países se entiende que hay una validez política de la organización colectiva de las personas trabajadoras y que el conflicto es natural y que más bien lo que tenemos que encontrar son vías institucionales para prevenir o para resolver ese conflicto. Entonces, las normas de funcionamiento sindical, de la huelga, de la negociación colectiva y demás, tienen una naturaleza muy distinta. Pero hay un grupo de países que deslegitiman políticamente a la organización sindical y que entienden que el conflicto es una patología, es una enfermedad. Y es una enfermedad producida por los sindicatos, es decir, no es por las relaciones económicas y de poder, sino que es algo inventado por los sindicatos. Entonces, claro, la legislación que expresa en términos sindicales, de huelga, de negociación colectiva, es una legislación que en estos países está dirigido a 2 grandes elementos o a 2 grandes objetivos. Uno, hiperfragmentar, dividir al máximo el movimiento obrero, los trabajadores y el movimiento sindical en particular. ¿Se ha logrado eso en un país como Costa Rica? Sin duda alguna. Nosotros tenemos en cada lugar de trabajo, en cada institución, decenas de sindicatos o imposibilidad de constituir esos sindicatos o grandes dificultades. Entonces tenemos grandes sindicatos hiperfragmentados que luchan entre sí por ver quién es el que gana la representación colectiva. Y por otro lado, nosotros tenemos una serie de instrumentos que están dirigidos al clientelismo político histórico en este país, ¿verdad? Sobre todo propiciado por el Partido Liberación Nacional. Y ya el PAC lo viene aprendiendo aceleradamente. Es un muy buen alumno del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Donde se establecen mecanismos de negociación, incentivos, puestos, etcétera, que ayudan a cooptar sobre todo a las cúpulas de las organizaciones sindicales, y ahí yo pienso que no hay ninguna organización sindical que se salve de ninguno de los 2 problemas, ¿verdad? La frutillita del pastel, lo extraordinario de este modelo de representación de este tipo de países es que se hace creer a los representantes, a los dirigentes, que esa fragmentación es culpa de los dirigentes, ¿verdad? Y que no tuvieron realmente las capacidades de sostenerse frente a esos procesos de clientelismo político. Entonces, claro, termina además culpabilizando a las dirigencias sindicales y generando grandes pleitos entre las cúpulas sindicales.
de forma tal que los procesos de organización y de unidad sindical que tenemos son normalmente muy frágiles, débiles, porque son procesos de unidad a nivel cupular que rápidamente son hiperfragmentados por medio de los mecanismos que existen en la legislación desde 1948, desde el Código de Trabajo, o por medio de estos instrumentos de clientelismo político. Entonces, claro, ahí tenemos un grave problema en términos de la tercera estrategia. Ya hablamos de incidencia y movilizaciones, ahora estamos hablando de organización. Nuestras organizaciones están centradas en organizar pequeños sectores de la población laboral y no grandes ramas o áreas de población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así se construyó. Y se construyó así, oigan los países, se construyó así en Costa Rica, se construyó así en el Chile de Pinochet y sigue vigente en Chile, ¿verdad? Se construyó así en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Francia. Es decir, son todos países que lo que tienen en común es que deslegitiman la organización sindical y rechazan el conflicto como una enfermedad o como algo malo, versus otros países que lo legitiman, que reconocen el conflicto y entonces establecen otro tipo de regulación. Entonces ahí tenemos un primer problema. El primer problema de las organizaciones sindicales, de nuestras organizaciones, es que no sabemos que eso es un problema. Entonces estamos metidos en un charco, ¿verdad? Yo siempre utilizo una metáfora que se utiliza en Argentina, que en Argentina se dice, es que el problema es que estamos remando en dulce de leche, ¿verdad? Imagínense lo que es remar en una piscina de dulce de leche, es casi imposible. Resulta ser que, como yo lo veo, en Costa Rica tenemos cada sindicato, un montón de sindicatos metidos en una piscina de dulce de leche tratando de remar, y como no avanzan, entonces lo más fácil es decir, si tan solo el otro que está remando se saliera de la piscina o se hundiera en la piscina de dulce de leche, yo remaría mejor. Es decir, no estamos viendo el problema. Y si uno no ve el problema, no lo puede resolver. Entonces nos extrañamos de que nunca, las bases siempre reclaman unidad y articulación, siempre, sin duda alguna, pero a nivel cupular eso es absolutamente imposible. Y pensamos que es culpa de las dirigencias, de egos personales. Yo les digo, bueno, sí, en Argentina no hay egos personales, ¿verdad? En Argentina, imagínense, que tienen exactamente otro modelo completamente distinto. Entonces no estamos viendo el problema. Y ahí es donde viene la última parte de la reflexión que les quería plantear. Si nosotros empezamos a ver esto con claridad y nosotros entendemos que estamos no en una coyuntura, sino en una crisis de carácter estructural que tiene al menos estas tres grandes olas, la sanitaria, la financiera que le viene después y el cambio climático, entonces nosotros tenemos, recurriendo a autores modernos como Isabel Rauber, que se fundamentan en autores como Gramsci, nosotros tenemos que construir una nueva hegemonía, una nueva forma de entender las cosas, de entender el mundo, de organizarnos y demás, que sea contrahegemónica, contra la hegemonía anterior, que es la de ese bloque dominante, que la tiene bien consolidada, pero que ahora se les despedazó, ahora les hace agua por todo lado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, las pistas están dadas, tanto en la literatura como en lo concreto, inclusive en Costa Rica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que nosotros, si leemos cómo construir esa hegemonía, estamos hablando de la construcción de un sujeto que pueda impulsar esa nueva hegemonía. Pero ahí es donde las organizaciones sindicales, no solo en Costa Rica, sino que en muchas partes del mundo, hierran, ¿verdad? O erran. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una construcción, en primer lugar, en cada uno de nuestros pequeños espacios. Entonces resulta ser que ahí nos hiperfragmentamos, ¿verdad? Entonces ya para el bloque hegemónico es muy fácil decir, ojo, son empleados públicos versus empleados privados. Y los empleados públicos ya sabemos que son vagabundos, privilegiados, inútiles, ineficientes, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya generamos una primer gran fragmentación, empleados privados y empleados públicos. Pero si usted se queda en los empleados públicos, usted tiene ya ahí discusiones.
entre los profesionales y los no profesionales, entre el gobierno central e instituciones autónomas o descentralizadas, entre empresas públicas, ¿verdad? Cada uno, y entonces decimos, no, aquí el problema, como han venido diciendo, es la cantidad de regímenes de empleo público que genera divisiones y demás, y entonces ya ahí nos ponen a pelear, nos hiperfragmentan adentro del sector público. Y adentro del sector público, además, yo llego y digo, bueno, en el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, si vamos a negociar una convención colectiva, yo la negocio con uno o con dos sindicatos, no con una articulación de todos los sindicatos, ¿verdad? Ya terminamos de hiperfragmentarnos ahí. Pero vámonos al sector privado. En el sector privado pasa lo mismo. En el sector privado dicen, sí, bueno, pero aquellos son el sector público, pero aquí en el sector privado, en primer lugar, ya tenemos una primera fragmentación, que son los trabajadores formales y los informales. Ah, no, los formales son los privilegiados porque tienen salario, aguinaldo, etcétera, etcétera. En cambio, yo informal y yo soy realmente trabajando, y ahí tenés una primera fragmentación, ¿verdad? Y eso nos lleva, entonces, que es una bronca de entre clase trabajadora, entre taxis rojos y Uber, por ejemplo, entre... bueno, distintos sectores de la producción y los que están en la informalidad y que compiten entre sí, ¿verdad? Pero además de eso, en el mismo sector privado se repite esa hiperfragmentación. Ahí donde hay organización sindical, por ejemplo, en plantaciones bananeras, la negociación colectiva es por empresa o por centro de trabajo. Entonces, de repente usted tiene una labor heroica como un sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones, SITRAP, que viene creciendo en afiliación y que deja la vida para negociar una convención colectiva en una finca que se llama Duacarí 4, y ahora está tratando de negociar otra convención colectiva en Duacarí 3, en la finca que está a la par. Entonces vean precisamente la hiperfragmentación, ¿verdad? Donde tenemos eso. Bueno, este nuevo sujeto, en estas nuevas condiciones, requiere varias cosas para ser viable. Requiere que nosotros no sigamos haciendo más de lo mismo en términos de organizaciones sindicales, porque el resultado va a ser exactamente el mismo, el mantener sujetos hiperfragmentados que luego son manipulados fácilmente, ya sea por los mecanismos de control y disciplinamiento y que tiene la ley, ¿verdad? O por medio de esos mecanismos clientelares, ¿verdad? Ya decía Gramsci, decía Isabel Rauber, decía McCaleby más recientemente, más que la organización tiene que hacerse al revés. Es una organización de ese sujeto desde abajo. Ahí es donde está la clave. Es una organización no de cúpulas. No es una alianza de cúpulas de las organizaciones. Es una organización donde las organizaciones deberían comprender que la construcción de ese sujeto político tiene que arrancar desde abajo. Y cuando hablamos desde abajo, no estoy hablando, por tomar el ejemplo del Ministerio de Educación Pública, no estoy hablando de la regional tal o de la escuela tal. No. Yo estoy hablando de la importancia del territorio, de la importancia de lo local. Es decir, ese trabajador o trabajadora que trabaja en el Ministerio de Educación Pública, o en la Caja, o en el IMSS, o en lo que sea, es un ciudadano o una ciudadana que vive en un lugar y tiene, además de los problemas laborales, una infinidad de problemas en términos de su comunidad y su territorio. ¿Y qué es lo que sucede? Esas personas están completamente desarticuladas de todos estos otros sectores y terminan ayudando en la hiperfragmentación, no solo de agendas, de lo que nos interesa, de lo que nos importa, sino en la organización misma. Y por lo tanto, la organización puede ser muy fuerte. Un sindicato como APSE, nadie duda, yo soy el primero en reconocer que es un sindicato que ha crecido mucho, que es un sindicato muy fuerte, muy beligerante, con mucha capacidad de movilización, pero igual, APSE, por más potente que sea, no puede sola, ¿verdad? Ni siquiera con todos los otros sindicatos del magisterio, puede sola para la dimensión de estos problemas. Se requiere la construcción de ese sujeto colectivo desde lo local, del territorio. Y entonces ahí hay varias cosas importantes que decir, ¿verdad? Uno, ¿cómo construimos organización? Muchas de las organizaciones. Vamos y encontramos en cada lugar de trabajo quién es el convencido, quién es el que tiene mejor verbo y quién es el más militante. Y además, ahí tenemos un líder innato. Y no buscamos a lo que se denominan los líderes orgánicos, que son esas personas que
a veces no ostentan ningún cargo en nada, pero que son líderes o lideresas en lo local, en el territorio, en la comunidad o en su empresa o su centro de trabajo. Bueno, hay un primer desafío que es construir desde abajo, vinculando y atrayendo a esos líderes orgánicos, y no solo los líderes convencidos que cuando convocamos una reunión vienen y estamos todos de acuerdo y discutimos de estrategia. Bueno, sí, pero ¿cómo hacemos para extender la construcción desde abajo? Desde abajo. Entonces, allá hay un primer elemento. Pero el segundo elemento es que la construcción tiene que ser legítimamente de abajo. Es decir, tiene que partir de las necesidades y preocupaciones de la gente desde abajo, de los sujetos colectivos, desde los territorios. Y ahí a mí me parece que hay tres cosas que nos generan, a pesar de la malaria, de la situación tan trágica que estamos pasando, tenemos al menos tres elementos que son realmente oportunidades. Primer elemento. Veníamos de décadas, pero claramente en el último año, de un ataque feroz, sistemático de deslegitimación de los servicios públicos y del empleo público. No hay nada más malo, más corrupto, más ineficiente que el servicio público y los empleados públicos. Yo soy empleado público, ¿verdad? Para que quede claro. Pero esa era la lógica de ese bloque dominante que colocó muy bien esa visión, sobre todo a partir de la idea de los privilegios, aprovechando la hiperfragmentación, ¿verdad? En la opinión pública. Bueno, resulta ser que en esta coyuntura, realmente, ¿quiénes fueron los que sacaron el pecho? ¿Quiénes fueron los que se jugaron la vida más allá del coronavirus? Y los servidores públicos y los servicios públicos. La Caja, Ministerio de Salud, Inciensa, una institución como FANAL, piénselo, donde el alcohol se resignificó en este país, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública, con todo el tema de todo el esfuerzo que se ha hecho por repartir los diarios, ¿verdad? En la lógica de que ya la gente no puede venir a los comedores escolares, etcétera, etcétera. El ICE generando camisetas realmente para que nadie pierda su telecomunicación, para que se mejoren, para que puedan apoyarse mejor ese proceso de trabajo a distancia o interconexión, etcétera, etcétera, ¿verdad? El INS diciendo, yo voy a reconocer como enfermedad laboral desde el principio el coronavirus, si alguien tiene acá, yo voy a estar con ustedes, y así el grueso de instituciones públicas. Entonces, en el imaginario colectivo tenemos un primer elemento donde aquel discurso hegemónico se quiebra. Hay una resignificación del servicio público y de los empleados públicos. El servicio público no son los edificios, es lo que la gente hace, Y aquí ha habido una resignificación. Y ustedes ven la desesperación de cómo ese bloque hegemónico quiere volver al mismo lugar. No, es que el tema de los privilegios y demás, ¿verdad? Y de golpear la institución, de bajar la base contributiva a la caja, no me importa para desfinanciarla, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una oportunidad muy importante si pensamos más allá de los empleados públicos y empezamos a pensar en la construcción de ese sujeto, de ese nuevo sujeto histórico, muchísimo más grande y diverso que los sindicatos del sector público o los empleados del sector público. Hay un segundo elemento que es el tema de la soberanía alimentaria. Nuestra seguridad más básica, y no solo nosotros, sino en todos los países del mundo, pasa por tener acceso al alimento y al agua potable. El agua potable, de nuevo, ahí está en la IA, con limitaciones, con problemas y demás, pero en términos comparativos nosotros tenemos acceso a agua potable de una manera en que muchos países de la región no la tienen. Pero la soberanía alimentaria, ¿qué? Entonces hay una resignificación de lo que necesitamos, no es la lata traída de Estados Unidos o de China o lo que sea, no, sino nosotros necesitamos la comida sana, fresca, producida por los productores nacionales, acá. Eso es lo que nos genera seguridad y certeza. Y los productores nacionales, a pesar de estar olvidados, a pesar de que la apertura comercial los ha golpeado, los ha tratado de despedazar, siguen trabajando, yendo a su parcela en condiciones muy difíciles, a veces botando el producto porque
los grandes supermercados los tienen en condiciones terribles las personas. Entonces ahí tenemos una segunda oportunidad, que es la resignificación de la soberanía alimentaria en este país. Y eso ya nos vincula a dos sectores muy importantes. Y nos vincula, ¿por qué? Y aquí hay un tema clave. Y yo desearía pensar que APSE pueda ver esto igual a otras organizaciones. No se trata solo de lo estratégico, no se trata solo de lo estratégico del empleo público y los servicios públicos. Se trata también de la capacidad de consumo que tienen los empleados y empleadas públicas, que dichosamente en su gran mayoría hemos conservado nuestros ingresos. El bloque dominante dice ahí, estamos viviendo como reyes. Bueno, no, es que nosotros tenemos capacidad de consumo, donde yo gasto en la feria, donde yo tengo trabajadores a mi cargo, donde yo tengo redes de consumo solidario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo como empleado público, y ahí una organización como APSE y los sindicatos del sector público podrían hacer toda la diferencia del mundo y potenciar esta coyuntura, es en entender y hacerle entender a los empleados públicos que nuestra plata no la podemos dejar en los grandes supermercados, que le pagan miserablemente a los productores nacionales y nos venden caro. Tome una pipa, un coco, siempre se dice, en la feria me cuesta 300, 400 pesos, y yo por esa misma pipa o por ese mismo coco, ¿verdad?, me lo compro en un supermercado en 1.000 o 1.200 colones. Toda esa ganancia se la deja el supermercado. Bueno, estamos en una situación, en una coyuntura en que los supermercados, las grandes superficies, son zonas de riesgo para nuestra salud. Y entonces hemos reformulado hasta las ferias del agricultor y la llevada de esos bienes necesarios para la vida, la alimentación más básica, ojalá con cadenas cortas de producción y que nos traigan, y de comercialización, y que nos las traigan a la casa, o nos las acerquen a la casa, o nos las tengan listas para pasar por ellos. Bueno, yo no veo a los sindicatos del sector público metiéndose de cabeza en la construcción de ese sujeto colectivo, de ese sujeto histórico, pero no a partir de grandes abstracciones, no, a partir de lo concreto desde el territorio. Tenemos una obligación ética y moral de solidaridad con la gente que está produciendo. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan, decía Irene Montero en España. Tal cual. Y decía el PIT-CNT, lo urgente hoy es la solidaridad, el PIT-CNT en Uruguay. Lo urgente es la solidaridad. Eso es lo más urgente de todo. Bueno, nosotros como consumidores del empleo público deberíamos ayudar a construir redes de comercialización, de cadenas cortas de comercialización, ¿verdad?, donde acerquemos a los productores nacionales y mi plata como empleado público no le quede a los grandes supermercados que además forman parte de ese bloque hegemónico que nos tiene como nos tiene. No, mi plata yo me tengo que encargar de que le quede la mayor parte a esos productores nacionales, ojalá organizados asociativamente en economía social y demás, ¿verdad? Entonces ahí hay una segunda oportunidad muy importante de repensar el servicio público a partir de lo local y de repensar la relación de empleados públicos con trabajadores del sector privado mediante nuevas formas y redes de producción y comercialización. Eso es construir desde abajo, desde lo concreto, no con palabrería a nivel de cúpulas sindicales o de cúpulas de cualquier otro tipo de organización. No, a partir de las necesidades concretas de la gente. Y eso sí, si nosotros construimos desde las necesidades de la gente, tenemos que entender que esa gente a nivel local, a nivel territorial, es diversa. Tenemos una enorme diversidad. Y si nosotros queremos enfrentar la construcción de ese sujeto desde abajo, con hegemonismos, a partir de un tipo de organización que le impone a otro, eso no va a caminar. No, tenemos que construir desde abajo. Y construir desde abajo pasa inclusive porque la ciudadanía pueda decirnos a los servidores públicos, a las instituciones públicas, está bien, yo resignifico, yo entiendo lo estratégico y el valor del empleo público, del servicio público. Pero esta institución tiene estas limitaciones con relación a nosotros en nuestra comunidad. Necesitamos hacer junta, empleados y empleadas públicas, con los trabajadores y trabajadoras de las comunidades para que el servicio público esté en función
de las comunidades, de las personas, de los ciudadanos, donde están los mismos empleados públicos y privados, ¿verdad? Ya no piensen en el empleado público como, por ejemplo, el educador dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Ese educador también, cuando el ICE no le funciona, cuando la caja le da la cita para no sé dónde y demás, también es víctima de las limitaciones que tiene este servicio público. Entonces, veámonos, entendémonos como clase trabajadora articulada, pública, privada, formal, informal, que tiene aspiraciones comunes. Desde lo concreto, desde el mejoramiento y el rescate del servicio público en función de esas necesidades de lo local, y desde el mejoramiento y la creación y la construcción de esas redes de producción y comercialización desde lo local, donde los empleados públicos y las organizaciones como APSE ayuden a canalizar esa capacidad de consumo que tiene el empleo público hacia esas redes solidarias de economía social, de carácter asociativo de lo local, ojalá con cadenas cortas. Y tenemos una tercera última oportunidad. ¿Cuál es esa tercera última oportunidad? La tercera oportunidad es que sí, ciertamente en esta coyuntura dijimos, está bien, tenemos servicios públicos que en términos comparativos con los países de la región han hecho la diferencia. No la ha hecho Carlos Alvarado, la han hecho los trabajadores y trabajadoras del sector público, de la Caja, del ICE, del INS, del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Salud, etcétera. Esos son los que han hecho la diferencia. Bueno, pero tenemos una gran, además de esos servicios públicos universales que le llegan a las personas y demás, tenemos un problema de ingresos de la gente. Es decir, este gobierno salió corriendo como loco para que los grandes empleadores no tuvieran ningún costo. Es decir, les dio beneficios fiscales, les permitió rebajar las jornadas de los trabajadores, bajándole los salarios, les permitió un procedimiento de suspensión colectiva expresa en las empresas para decir, Saray, a partir de hoy tu contrato está suspendido, andate a la casa con 0 ingresos a una dieta de aire, desayunar aire, almorzar aire, cenar aire, ¿verdad? Y solo muchas semanas después ha empezado a pensar en un bono, ¿verdad?, para ayudarle a toda esa gente que está en condiciones espantosas por esa modificación de sus condiciones laborales o de empleo, y que se suma a los que ya estaban en condiciones espantosas anteriormente y están mucho peor ahora, los que estaban en condición de pobreza y los que estaban en la informalidad y que ni siquiera pueden salir a pellejearla a la calle en este momento. Entonces, se viene y se crea un bono que no es ni siquiera suficiente, dicen los expertos, para el consumo alimentario más básico, de la canasta básica alimentaria, como que si no tuviera que pagar alquiler y que no tuviera que pagar transporte, no solo lo alimentario no le alcanza con el bono. Entonces, si algo, hay una oportunidad acá, además de la reivindicación del servicio público, del empleo público en esos términos y de la soberanía alimentaria en esos términos que hablamos, para empezar a discutir de que todo ser humano tiene derecho a un ingreso básico universal por el hecho de ser humano, Mauricio, ¿verdad? Tenga o no trabajo. Y ahí lo que nos encontramos es la posibilidad de colocar en la agenda pública que los grandes millonarios, vienen muchos académicos e investigadores, y lo ha recogido la prensa, 3 personas en Costa Rica ganan $2.000 millones al año. Mauricio, muy interesante. Es decir, ganan más que lo que gana 1 millón de personas. Entonces ahí nosotros podemos empezar a colocar, Sara, ya termino con esta idea. Ok. Podemos empezar a colocar que esa enorme inequidad, esa enorme desigualdad pasa porque todo el mundo contribuye a una olla común que nos permita empezar a pensar y a discutir un ingreso básico universal para las personas. Ahí lo dejo. Sí, muy importante la participación y los aportes que nos hace el compañero Mauricio, ¿verdad? Para lo que es darnos la línea, ¿verdad? Cómo debemos enfrentar, ¿verdad? Lo que son estas luchas que se vienen. Me parece muy importante el señalamiento que hace, ¿verdad? Sobre lo que estamos viviendo en este momento con el asunto de la emergencia nacional y lo que viene después, ¿verdad? Con la recuperación económica. Me parece muy importante, ¿verdad? La parte de la organización, ¿verdad? La organización sindical,
donde creo que queda claro, ¿verdad? El estar en un sindicato, como lo hemos manifestado en muchas ocasiones, es la lucha colectiva de los derechos. Cuando estamos unidos, cuando somos muchos, cuando podemos, ¿verdad?, luchar más fuertemente y conservar lo que son nuestros derechos laborales, nuestros derechos de esta forma. Cuando estamos divididos, estamos solos, es más fácil, ¿verdad?, que nos golpeen. Me parece muy importante también otro aporte que hace el compañero Mauricio, y es un llamado para todos nosotros. Todos nosotros vivimos en una comunidad, ¿verdad? No somos agentes indistintos de ella. Y esa otra parte la hemos venido, ¿verdad?, desde APSE hace tiempos, teniendo alianzas con no solamente sectores sindicales, sino sectores populares, ¿verdad?, que ese es el llamado grande que tenemos que hacer. Como lo decía el compañero, después de la huelga del 2018, ¿verdad?, por la reforma la reforma, ¿verdad?, la reforma sobre fiscal, la reforma fiscal, perdón, se abrió un debate, ¿verdad?, sobre el hecho de quién debe pagar. Y sin duda hoy en día se está viendo los resultados y lo que en ese momento advertimos, ¿verdad?, que no solamente esto era algo que iba a afectar al sector público, como se quiso mencionar en ese momento, que estábamos defendiendo privilegios, sino que toda la población en general está sintiendo en este momento los efectos negativos de esa reforma fiscal que fue impulsada en ese momento. Entonces esto es un llamado, ¿verdad?, también para la participación de ese sector que no está sindicalizado, de ese sector popular, ¿verdad?, donde tenemos que comenzar también a organizar. Y en este momento existen, ¿verdad?, algunos intentos de organización que debemos aprovechar y que debemos articular. Sí, muy interesante, Mauricio, esa propuesta que usted que está manifestando, ese análisis que está haciendo de la coyuntura relacionada con la situación país y en este caso con la situación sindical. Me parece que tenemos que reflexionar con respecto a lo que usted decía sobre lo que nos hacen pensar, que somos, ¿verdad?, como organizaciones sindicales, la diferenciación que hacemos también entre los trabajadores. Entonces, pues esto nos lleva a que sí hagamos una autoevaluación como organizaciones, y no me refiero, bueno, a la APSE en este momento, pero sí debe ser algo de todas las organizaciones sindicales. Pienso que algunos, tanto nosotros y en los diferentes lugares de este país, no hemos caído en cuenta de la magnitud de lo que conlleva esta pandemia, quizás porque tal vez no hemos tenido tantos muertos como en otros países, ¿verdad? Eso es un elemento que yo sí he pensado que tiene que ver en esto, pero que nos da oportunidades, opciones para cambiar, para dejar de estar haciendo lo mismo y buscar algo diferente, porque el mundo va a ser diferente. Por todos lados se escuchan muchas opiniones al respecto de este tema, pero sí pienso que por lo menos tiene que ser un llamado tanto a nosotros, a los compañeros que están viéndonos, de la situación en la que estamos, las oportunidades que tenemos y lo que debemos de hacer para salir adelante como organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Y muy importante el elemento que hablaba sobre la solidaridad, es el que más se nos está olvidando, desde arriba hasta abajo, a todos se nos está olvidando la necesidad de ser solidarios. En estos momentos, él decía, es una obligación ética y moral de cuidar a los que nos cuidan. Entonces, muy interesante, Mauricio, tal vez vamos cerrando ya aquí, ¿verdad? Con el tiempo pues ya estamos... ¿Sí? Saray, una ¿Sí? última frase. Dígame, sí. Saray, nada más que se me olvidaba y nada más les recuerdo, ya nosotros lo hicimos al menos en 2 ocasiones. Combo del ICE y TLC fue una construcción desde abajo, desde las necesidades locales, articulando con los liderazgos orgánicos en los territorios a partir de sus necesidades específicas. Y generamos algo tan potente que en el combo del ICE prácticamente se terminó el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y en el TLC tuvieron que robárnoslo electoralmente, ¿verdad? Pero recordemos que ya ensayamos esa construcción. El problema es que pasado el combo del ICE y aprobado el TLC, volvimos a nuestro modelo de organización anterior que tiene estas limitaciones. Entonces ya recordemos nuestro propio aprendizaje. Ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer y mejor.
Sí. Sí, bueno, en este día creo que es un llamado, ¿verdad?, que tenemos. Trabajadores públicos y trabajadores privados, tenemos que tener claro, hay una característica que tenemos en común y es que somos clase trabajadora. Y en este día eso tiene que quedar claro más que nunca. No debemos permitir, ¿verdad?, que esos grandes nos dividan, que peleemos entre nosotros para que no nos organicemos. Como clase trabajadora debemos unirnos para poder enfrentar toda esta difícil situación. Muy bien, de parte de la organización de la APSE, bueno, son compromisos, son ideas que nos van dando, son opciones para mejorar, son opciones para tener mejores posibilidades como trabajadores, ¿verdad? Y eso implica mejores posibilidades para este país. Entonces, agradecer a Mauricio todo este espacio que nos dio. Muchas gracias, Mauricio, y toda la síntesis que nos hizo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo desde sus casas. Muchas gracias y feliz Día del Trabajador. Muchas gracias.